Hermanos, muy buenos días, espero que estén bien, que estén teniendo una buena semana. Me gustaría que esta mañana podamos tener una breve meditación en un pasaje muy conocido, pero que aún así es bueno tener siempre presente, traer siempre a la memoria. El pasaje al que me refiero está en Apocalipsis, capítulo 2. Así que les pido que me acompañen. Apocalipsis 2 dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Muy bien, este es un pasaje que conocemos muy bien. Si recordamos, está el apóstol Juan exiliado en la isla de Patmos, y el Señor Jesús se le aparece en una imagen impactante mostrando toda su gloria y su santidad. Y en un momento le envía 7 cartas a 7 iglesias. Cada una de estas iglesias eran iglesias reales, pero que aún así estos mensajes nos sirven a nosotros, a nuestra vida diaria. La primera de estas cartas es a la iglesia de Éfeso. Y vemos cómo se presenta al Señor. Y cada detalle es interesante. Dice que se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano diestra. Esto nos da a entender que es aquel que sustenta las iglesias. Y no solamente eso, sino que dice que Él está en medio de los 7 candeleros. Él está en medio de las iglesias, guardándolas, sustentándolas. Y Él es el que tiene autoridad, es la cabeza que está por encima de todas ellas. Y en primer lugar, lo que vamos a ver es el reconocimiento del Señor a esta iglesia. Y vemos que en primer lugar Él reconoce su trabajo. Dice: yo conozco tu arduo trabajo. Eran personas diligentes en el ministerio, eran personas que se esforzaban y que llevaban adelante la obra de Dios. En segundo lugar, el versículo 2, vemos que ellos eran celosos de la verdad. Dice que habían probado a los que se decían llamar apóstoles y no lo eran, los habían hallado mentirosos y los habían desechado. Así que estas personas no solamente eran personas que se esforzaban, sino que además guardaban con celo la verdad. Ellos amaban la verdad y la guardaban. Y en tercer lugar, vemos que el versículo 3 dice que ellos eran sufridos, que tenían paciencia y que no habían desmayado. Y saben, si vemos un poco la historia de la ciudad, vamos a ver que en esa ciudad había un inmenso templo dedicado a la diosa Artemisa, y las personas que vivían en esa ciudad eran idólatras, y no querían a los cristianos, y tenían mucha oposición. Por eso ellos, con esfuerzo, soportaron la oposición y siguieron adelante llevando la palabra de Dios, el Evangelio. Así que si nosotros vemos este pasaje, estas características, vamos a ver una iglesia que podemos llamar modelo, una iglesia que es un ejemplo. Pero nosotros vemos la superficie, y el Señor, que está mandando esta exhortación, ve mucho más allá de las acciones. Él ve el corazón, Él ve las intenciones. Él es aquel que ve mucho más allá, ¿no? Y dice, y aquí es donde encontramos el segundo punto, que es su exhortación o su reprensión. En primer lugar vimos su reconocimiento, ahora su exhortación o reprensión. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y saben, muchas veces hemos escuchado hablar del primer amor, hemos escuchado numerosos mensajes, y siempre o muchas veces vemos que hablan de ese entusiasmo que tiene el nuevo creyente, esa motivación y esas ganas de crecer y de predicar el Evangelio, y asociamos esta frase con eso. Pero cuando la Biblia habla de este primer amor, no está hablando de una experiencia del creyente, sino que está hablando de una manifestación de Dios en la vida del creyente. El amor es mucho más que una experiencia.
El amor se origina de Dios, Dios es amor. Y Él derrama su amor en nuestros corazones. Y nosotros podemos expresar ese amor de Dios a través de la fe y de la gracia y de la obediencia, ¿no? Y es ese amor que es característico del pueblo de Dios. Si nosotros vemos en Juan capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos por los otros. Y este texto es importante y se relaciona mucho con el contexto de este pasaje. La iglesia de Éfesos era una iglesia que había sido creada en un viaje de misionero de Pablo, creo que el tercero. Si nosotros vamos al libro de Éfesos, vamos a ver lo que dice Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo reconocía que esta iglesia era una iglesia que se caracterizaba por el amor. Si vemos al final del libro, en el capítulo 6, Efesios 6, 24, dice: la gracia sea a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Entonces Pablo se agradecía al Señor por esta congregación, porque se caracterizaba por amar a Dios de una manera muy profunda, y este amor hacía que pudiese amar a todos los santos y pudiese llevar adelante el Evangelio. Pero habían pasado 40 años, más o menos, hasta que el apóstol Juan escribe este libro, y vemos que esta nueva generación seguía teniendo este esfuerzo por el ministerio, este trabajo tan característico, tan esforzado, pero habían dejado este amor y devoción por Dios. Y esto era un peligro. El Señor hace esta observación porque era algo peligroso. Hay un texto que a mí me impacta mucho, que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 3. Dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado como en sacrificio, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Por qué? Porque el trabajo que agrada a Dios es aquel que está movido por el amor. El amor es aquel motor que moviliza mi adoración, que moviliza el ministerio, que moviliza mi búsqueda de Dios. Y si no está ese amor, todo lo que pueda hacer es religión, es algo vacío. Si no está ese amor, esa devoción por Dios, todo lo que haga es un trabajo que no tiene significado, que es vacío. Así que por eso el Señor hace esta reprensión. Entonces, vamos a ver en tercer lugar que Él hace una recomendación. Él dice: bueno, tienen que tener en cuenta algo. Versículo 5. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor dice: bueno, recuerda de dónde has caído y mira hacia la cruz. Mira hacia el lugar donde conociste el amor de Dios y donde empezaste a caminar en ese amor. En segundo lugar dice: arrepiéntete, que es ese cambio de mente y de dirección. Y después dice: haz las primeras obras. Así que vemos que el Señor nos dice que en primer lugar pongamos nuestra mente, nuestra mirada hacia la cruz. En segundo lugar, que haya un cambio de corazón, que nos arrepentamos si no estamos obrando de esta manera. Y en tercer lugar, que este cambio esta mirada distinta, que este cambio de corazón se lleva a la práctica a través de las obras. Y saben, hay un peligro muy grande, porque si nosotros no examinamos nuestro corazón y no vemos qué es aquello que nos motiva, el Señor marca un peligro. Dice: si no lo haces, quitaré de ti el candelero. Dice: ustedes son luz en esa ciudad que vive en tinieblas, esa ciudad idólatra, pero si no son motivados por el amor, van a dejar de ser luz. No son dignos de llevar la palabra de Dios, de dar testimonio. Porque como vimos en Juan capítulo 13, dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. El amor es aquello que caracteriza al pueblo de Dios, es aquello que
lo motiva, que lo mueve, que lo impulsa a llevar adelante la obra de Dios. Así que en este tiempo en que estamos en aniversario de la iglesia, que estamos en la mitad del año trabajando con mucho ministerio, yo pensaba que bueno es que podamos reflexionar y ver qué es aquello que nos mueve, qué es aquello que nos impulsa a hacer lo que estamos haciendo. Y si no es el amor, si no es esta devoción por Dios, que tenemos esta posibilidad que el Señor nos da de poder arrepentirnos, de poder cambiar nuestra mente, nuestro corazón y llevar adelante la obra, pero con la motivación correcta, que es este amor profundo por Dios. Así que hermanos, les dejo este texto para que podamos meditarlo este día, que podamos llevar este texto para examinar nuestro corazón y ver qué es lo que nos está motivando. Sin más, que tengan una buena semana, el Señor los bendiga.